Perfecto, entonces vamos a continuar grabando. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra presentación. Lamentablemente fuimos brevemente afectados por un problema de conectividad. Espero que esto ya se haya resuelto. Vamos entonces a iniciar un momento donde nos habíamos quedado, que en la fase de empatizar. En la primera parte habíamos visto cuál era cada una de las fases del proceso de pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño es un proceso orientado en torno al ser humano. Es un proceso altamente creativo de búsqueda de soluciones a los problemas y, por supuesto, esas soluciones monetizables a través de productos y servicios. La primera fase de esa, por decirlo así, metodología de resolución de problemas es la de empatizar con nuestros clientes, entendiendo que empatizar es la capacidad de poder experimentar las emociones que experimentan nuestros clientes, una forma de ponernos en los zapatos de ellos. Y hay una serie de herramientas que tenemos a nuestra disposición para ello, partiendo de varias fases claves. Primero, una fase de observación, donde vemos al usuario cómo interactúa en su día a día. El segundo, una fase de involucramiento, en donde interactuamos con nuestros usuarios a través de entrevistas, encuestas, e incluso pequeños encuentros programados y cortos llamados interceptación, donde brevemente entonces, sin interrumpir demasiado la rutina de nuestro cliente, conversamos con él, entendemos sus necesidades. Y la tercera fase, que es la sumersión, que es entender ya al usuario de forma un poco más profunda, usualmente tratando de, por ejemplo, nosotros reinsertarlos en esa rutina, de modo que podamos entender en primera persona cuáles son los problemas que experimentan. Entonces hay una serie de herramientas, vamos a hablar de un catálogo de herramientas y técnicas que se pueden emplear. Mapa de empatía, que es crear una comprensión compartida de las necesidades del usuario y ayudar en la toma de decisiones. Método persona, que es la de realizar un avatar de nuestro consumidor, describiendo las características que definen a nuestro consumidor y comprendiendo además una especie de modelo de nuestro consumidor ideal que nos permite entonces poder entender exactamente a quién estamos sirviendo. Mapa de actores es una forma de entender quién es quién, identificando posibles grupos de interés y de poder a la hora de diseñar un producto. Por ejemplo, si estamos diseñando un producto financiero, o por ejemplo, un método de pago, del mapa de actores, pues uno de los actores tiene que ser el Estado, porque el Estado es el que tiene que ofrecer una licencia para poder ofrecer productos y servicios. Entonces, por ejemplo, los reguladores del gobierno forman parte de ese mapa de actores. Otro mapa de actores serían nuestros usuarios, otro mapa de actores serían los bancos, que de repente pudiesen también ser aliados o potenciales competidores. Observación controlada, que es otra técnica que tiende a tener un lugar en el entorno del laboratorio, revelar datos cuantitativos, y eso se hace usualmente en estudios de mercado, pero ya un poco más complejos, ya usualmente son estudios de mercado pagados. La observación naturalista, que implica estudiar al usuario y su comportamiento y cómo utilizan el producto, incluyendo los productos que queremos reemplazar o con los que nosotros queremos competir, y se enfoca en resultados cualitativos, por ejemplo, la calidad del producto y qué puede ser mejorado y qué no para poder conseguir esas conclusiones. Viajes del usuario. Su principal propósito es comprender y abordar las necesidades del cliente, puntos débiles del proceso, y eso es una suerte de gráfico donde vamos delineando cuáles son los que toma nuestro usuario día a día en la utilización del producto y en su rutina de trabajo, y su rutina de vida. Y a través de eso podemos empezar a entender si hay algunos nodos, puntos de dificultades donde deberíamos concentrarnos para poder encontrar problemas y solucionarlos. Entrevistas, por supuesto, ya lo he comentado bastante, los cuales permiten saber cómo se sienten los clientes frente a los problemas que están tratando de resolver y poder caracterizar mejor esos problemas. La investigación, que fomenta la y creativa, trabajando en equipos, aplicando métodos vanguardistas e innovadores. Esto se pueden hacer pequeños equipos de trabajo y, por supuesto, también se puede hacer a través de el uso de firmas o empresas de estudio de mercado. Entonces, la siguiente fase sería la definición del proceso de pensamiento de diseño. ¿Cuáles son los dolores, trabajos y necesidades de mi usuario? ¿Qué es lo que quiero resolver? Y hay que definir claramente cuál es el problema, y esto permite guiar el proceso creativo. Es decir, una vez que podemos identificar con precisión cuál es el problema, entonces podemos empezar a pensar en términos de cuáles van a ser las soluciones a ese problema. Entonces, por supuesto, la definición de problemas debe ser inspiradora. Eso significa que debemos estar abiertos a muchas posibilidades, de recolectar información y emociones de las personas observadas para poder identificar con precisión cuál es el problema que queremos resolver.
permitir la generación de criterios de evaluar si el objetivo es alcanzado, es decir, queremos, por ejemplo, empezar a desarrollar alguna serie de criterios en torno a cómo resolvemos el problema, y ese tipo de criterios también puede verse reflejado en encuestas que vamos a dar a nuestros clientes en la fase de testeo, es decir, en la fase en la cual queremos entonces verificar con nuestros clientes si estamos resolviendo sus necesidades. En el modo de definición de la metodología de pensamiento y diseño es cuando descomprimimos los hallazgos de empatía, necesidades y puntos de vista. En pocas palabras, empezamos entonces a entrar en ese proceso en donde empezamos a recolectar todo lo que han sido las observaciones que hemos hecho, los problemas que hemos identificado, para empezar a eh, concentrarnos en identificar el problema clave que queremos resolver o que tenemos los medios para poder resolver. Según su comprensión de los usuarios y sus entornos, propongan un enunciado de los problemas, es decir, su punto de vista, es decir, en base a lo que hemos comprendido que afecta a nuestros consumidores y cuáles son las necesidades y el entorno en el que se desarrolla, vamos a proponer entonces la hipótesis del problema, y eso vamos a partir de nuestro punto de vista, cuál es el problema que afecta a nuestros consumidores y cómo pudiésemos resolverlo. Entonces, más que simplemente definir el problema, su punto de vista es una visión de diseño único, enmarcado por sus usuarios específicos. En pocas palabras, esto no se trata de una mera especulación sin información, sino que vamos a identificar el problema en base a las observaciones que hemos hecho a nuestros clientes. Son los problemas que tienen el cliente, no los problemas que nosotros creemos que tiene el cliente. Es decir, esto depende, por supuesto, de que hayamos hecho un proceso, digamos, relativamente exhaustivo de identificación de las posibles necesidades de nuestros clientes, partiendo de la interacción del mismo, y por supuesto ya hemos mencionado algunas herramientas disponibles para ello. Entonces, algunas herramientas o técnicas que pudiésemos utilizar para ello, por ejemplo, hay ciertos puntos ciertas herramientas o técnicas que pudiésemos emplear. La primera es la pregunta ¿cómo podríamos? Es decir, pregunta que sugiere que una solución es posible porque le ofrecen la oportunidad de responderle de varias maneras. Si se marca adecuadamente, nos sugiere una solución particular, pero brinda el marco perfecto para un pensamiento innovador. Les doy un ejemplo de ello. Si lo que nos interesa es crear una plataforma de pago que fuera lo más sencilla posible, una pregunta que pudiésemos hacernos es, ¿cómo podríamos crear una plataforma que permita pagar servicios de la manera más rápida posible, utilizando solo uno o dos pasos máximo? Es decir, ¿cómo pudiésemos crear entonces una herramienta de pago que tenga muy pocos pasos, solamente uno o dos pasos máximo, y que puedan utilizar las personas que no están bancarizadas, por ejemplo? Entonces, ese cómo podríamos es una técnica que nos permite plantear la posible solución o el proceso de encontrar la posible solución partiendo de un problema, y ese problema es una invitación a identificar el problema y poder resolverlo. Otro modo de hacerlo es punto de vista, es decir, este es el punto de vista que le permitirá idear y resolver su desafío de una manera orientada a objetivos, manteniendo el enfoque en el usuario, sus necesidades, sus ideas sobre ello, es decir, tratando de desarrollar la solución partiendo del punto de vista de los usuarios, cómo les afecta a ellos lo que estamos tratando de idear y resolver. Entonces, esto, por supuesto, es una extensión o un producto natural del proceso de empatía, que es el desarrollo del punto de vista de nuestro consumidor. Una segunda herramienta, seguramente es archiconocida, el mapa mental, que sirve para poder representar una visión general y para crear una visión amigable del flujo de información para el cerebro. En pocas palabras, tenemos un mapa mental en el cual cada uno de los aspectos que hemos identificado vamos a poder expresarlos de manera gráfica. Básicamente eso es un mapa mental, y luego eso nos va a facilitar equipo, y así como individuos como en equipo, poder entonces hacer las conexiones entre cada uno de los aspectos que afecta el problema para poder llegar a una solución al mismo. Otro empleo, por ejemplo, es la lista de verificación. Sirve para asegurar que el punto de vista es válido, perspicaz, procesable, único, estrecho, significativo y emocionante. Y eso ya también se va a hacer un proceso de interacción con el cliente. Entonces, queremos identificar que el punto de vista es válido, tanto que eh, es lo suficientemente, es decir, es lo suficientemente específico como para poder identificar el punto de vista de nuestro cliente. Es significativo, está ofreciendo algo de valor a nuestro cliente. Es emocionante en el sentido que está desarrollando entonces algo que tiene valor y puede facilitarle la vida a nuestro cliente, puede darle satisfacer sus necesidades, etcétera. Y un diagrama de afinidad que organiza la información en grupos o temas en función de relación, aprovecha el pensamiento analítico, así como la creatividad y la intuición. Una vez más, como les había comentado en las herramientas anteriores, no pretendo en esta presentación
eh, digamos, eh, definir y además de eso explicar con exactitud cada una de estas herramientas de trabajo. Esto lo vamos a tener en todo caso como referencia. Podemos incluso ahondar un poco de ellos más adelante en la medida que vayamos desarrollando el proyecto grupal, pero simplemente lo tienen, digamos, para tenerlos en cuenta y ustedes también pueden procurar investigar al respecto. Yo les voy a dar más información y más fuentes de investigación para ello. Entonces está la fase de ideación. Entonces, en la fase de ideación es el momento en que se generan alternativas de diseño. En pocas palabras, ya tenemos nuestro cliente, entendemos cuáles son sus necesidades, identificar una idea que de repente un problema que queremos resolver. Ahora vamos a empezar a idear posibles soluciones. Entonces, una fase de exploración, investigación y búsqueda de alternativas. Nulidad de las alternativas, se espera con ideación, se exploren múltiples soluciones e ideas, es decir, identificamos un problema, la idea no es casarlo solamente con una solución al principio, vamos a permitir en equipo, por ejemplo, realizando tormenta de ideas, poder identificar una enorme cantidad, de hecho la más grande posible cantidad de posibles ideas de cómo pudiésemos resolver el problema. Así que el producto de este proceso no es solamente una idea en específico, sino múltiples ideas que podamos explorar, de modo tal que vayamos a ir en el proceso de análisis, ir descartando esas ideas hasta que tengamos una que sea viable y realista y que podamos desarrollar con nuestros recursos. Entonces, con estas ideas, lo que estamos pensando en estas ideas son ideas que pueden convertirse en prototipos o experiencias piloto. Ideal es la transición entre la identificación del problema y la solución que se requiere. Es decir, ya para esta fase, entonces ya tenemos un problema, ya tenemos al cliente, sabemos qué es lo que le afecta. Ahora vamos a tratar de buscar posibles soluciones. Entonces, aquí hay una serie de recomendaciones para generar una idea. Una es mantenerse enfocada en el tema, es decir, queremos resolver este problema en específico, no buscar otros problemas distintos a los que ya hemos identificado previamente. Ya esa fase concluyó. Entonces, hay que seguir muy estrictamente cada una de las fases del proceso. Segundo, en esta fase lo que queremos es cantidad, lo que queremos es tratar de desarrollar la mayor cantidad de ideas posibles de cómo podemos solucionar el problema. Preferiblemente vamos a tratar de ser pares, en el sentido de que vamos a tratar entonces de utilizar gráficos. Una buena idea es una tormenta de ideas. Pueden utilizar incluso post-its, que son estos papelitos que se pueden pegar, por ejemplo, en una pizarra, o en todo caso pueden utilizar marcador y pizarra, o pueden utilizar cualquier otra herramienta visual que tenga a su disposición, pero la idea es que al hacer la herramienta visual les permite poder interactuar con las posibles ideas de manera más explícita y de manera más fácil para el cerebro. Una conservación a la vez, en pocas palabras, vamos a tratar de, una vez que vayamos desarrollando las ideas, vamos a empezar entonces a descartar en base a la viabilidad. Vamos a tratar de dar ideas salvajes, eso significa traten de ser lo más creativos posibles con respecto a las soluciones. Ya en la siguiente fase, entonces vamos entonces a empezar a hacer el filtro de viabilidad, pero en esta fase lo que queremos es conseguir la mayor cantidad de ideas posibles y tratar de diferir el juicio. En pocas palabras, no queremos juzgar las ideas en esta fase, queremos que es crear la mayor cantidad de ellas posible, de modo que tengamos mucho que trabajar en la fase de análisis. Algunas herramientas y técnicas, la lluvia de ideas, que es una que ya he comentado bastante, facilita el surgimiento de nuevas ideas, toda idea es válida y hay que aplazar los juicios. Otra técnica muy interesante es la pregunta ¿qué pasa si? Esto genera ideas proponiendo soluciones desde el punto de vista general de oportunidades, creando hipótesis extremas y fundamental pensamiento disruptivo. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el caso de el ejemplo que estamos desarrollando, un prototipo de una herramienta de pago? Entonces podríamos hablar, bueno, ¿qué pasa si en lugar de utilizar una aplicación utilizamos mensaje de texto para celulares sencillos, de modo de poder llegar a un público mucho más grande, que es el público que no tiene smartphones ni acceso a Internet, pero de repente tiene un teléfono celular sencillo y una línea? Entonces ahí nos empezamos a hacer preguntas que nos van a llevar entonces a analizar otros aspectos interesantes. Hay una técnica interesante que se denomina breakdown o especie de descarga cerebral, podemos llamarlo, y es un método que se forja mediante la escritura. Entonces, una lista de tareas priorizando según importancia y urgencia. Por ejemplo, lo que podemos hacer en descarga mental es escribir todas las posibles tareas y todas las posibles ideas que tengamos y luego analizarlas en base a importancia o urgencia. Y con importancia y urgencia
Porque importancia y urgencia no son lo mismo, pero se relacionan. Importancia es algo que requiere, digamos que es algo de no importancia que requiere ser solventado. Urgencia es algo que debe hacerse dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces las tareas que son importantes y urgentes son prioritarias a las tareas que solamente son importantes más no son urgentes. Y las tareas que son urgentes más no importantes son, digamos, las que se hacen de manera secundaria a las tareas importantes y urgentes. Es decir, la urgencia es un aspecto fundamental porque implica que tenemos un tiempo limitado para poder realizarlo. Entonces, todas las tareas urgentes se realizan por las más importantes, luego las menos importantes y luego las tareas que no están sometidas a un plazo de tiempo. Otra es una lluvia de ideas inversa, que es una técnica de resolución creativa del problema cuando es difícil encontrarlas directamente. Entonces, una pregunta que pudiésemos hacer es, ¿cómo podría posiblemente causar el problema? Entonces, empezamos a preguntarnos de qué causa el problema, cómo pudiésemos nosotros también causar el problema. Lo que queremos es identificar las raíces del problema. Entonces, si la lluvia de ideas convencional parte de las soluciones, la lluvia de ideas inversa parte del problema, de identificar qué causa el problema, cuáles son las raíces del problema, en lugar de ir directamente a la búsqueda de soluciones. Y el diagrama de afinidad, que es otra técnica que ya hemos mencionado, que es una técnica creativa de intercambio de ideas que extiende los parámetros del pensamiento, genera nuevas ideas y diferentes perspectivas. Entonces la idea es, en base a sentimientos, emociones, observaciones, pues ir planteando posibles soluciones creativas para esos problemas. Esto es únicamente lo hago a efectos de emisión. Es muy posible que utilicemos herramientas como lluvia de ideas, que es la más conocida, o que pasa así, que son herramientas o técnicas más fáciles de aplicación, pero eso ya la vamos a aplicar para la segunda entrega. Prototipado. Entonces, un prototipo es cualquier cosa que haga una representación física. La clave es mantener los prototipos a bajo costo y bajo resolución. Entonces, se trata de poder entonces materializar la solución en algo tangible con los que puede interactuar el cliente. Los prototipos entregan beneficios al hacer que las personas interesadas puedan experimentar con ellos e interactuar. La interacción genera empatía, da como resultado posibles soluciones exitosas. Este es un prototipo muy interesante de microradio económica. Esto es una radio hecha a partir de carbón, de cartón y algunos, digamos, algunos electrónicos, procesadores muy sencillos, muy ligeros. Entonces la idea era construir una radio más económica posible. La idea es poder conectar a una gran cantidad de personas utilizando la radio, sobre todo para llegar a personas que no tienen acceso a conexión a internet o de repente tienen conexión telefónica limitada. Entonces esta es una forma de crear una solución muy económica y accesible a personas con escasos recursos. Este, por supuesto, es un ejemplo de prototipo. Por ejemplo, se empieza con cartón, pero de repente solamente se está realizando el prototipo con cartón. Eventualmente se va a utilizar otros materiales, pero la idea es diseñarlo de la manera más rápida y económica posible, pero siempre cuidando la funcionalidad y cuidando la idoneidad del producto. La idea es que el producto realmente atienda el problema que queremos resolver. Y si lo vamos a hacer de manera económica, no significa que lo vamos a hacer de manera mediocre. Vamos a tratar de hacer que el producto sea satisfactorio. Entonces, para aprender, ¿por qué prototipamos? ¿Por qué prototipar? ¿Por qué creamos pruebas pilotos? Primero es para aprender si realmente hemos entendido realmente las necesidades de nuestros clientes, a ver si hemos desarrollado una hipótesis correcta, como mecanismo de resolución de diferencias, es decir, partiendo de un prototipo podemos entender si hay si hay divergencias en torno a cómo el cliente le gustaría que se solucionara el problema en relación a lo que nosotros les hemos ofrecido. Elimina ambigüedades en tanto que en la medida que podemos entender con mayor precisión las necesidades de nuestro cliente, qué le gusta al cliente y qué no le gusta al cliente, ya podemos empezar a sacar conclusiones que nos permite tomar pasos más específicos. Y la idea es fallar rápido y a bajo costo, es decir, no centrarnos en el desarrollo de un prototipo muy costoso para terminar fallando. La idea es hacerlo de manera más rápida y sencilla posible, porque lo que queremos últimamente es que si vamos a fracasar, si vamos a fallar, pues no haber desperdiciado demasiados recursos en ellos, no sea un costoso para nosotros de manera personal. Entonces, ¿por qué otras razones para prototipar? Porque queremos iniciar actividades de conversación con los usuarios. Entonces, al tener un prototipo o de repente una aplicación, ya tenemos algo concreto con lo cual pueden interactuar los usuarios y eso nos permite tener una conversación más significativa que simplemente conversar con los usuarios partiendo de supuestos y, bueno, imagina que tienes este producto con estas características, tal y tal.
Es mucho más poderoso tener algo que mostrar que simplemente pedir al usuario que imagine. Por supuesto, queremos recibir retroalimentación, información y aprendizaje de los usuarios. Queremos gestionar los procesos de crear soluciones, es decir, queremos poder identificar rápidamente posibles problemas para poder identificar soluciones rápidas, obtener nueva información sobre los enfoques del problema, es decir, la utilización de un prototipo nos permite además poder entender nuevas necesidades o de repente nuevas funcionalidades que no habíamos aprendido en el pasado. Entonces, ¿para qué sirven los prototipos? Que empatía a través de la comprensión con el usuario, es decir, en la medida que el usuario entiende que nosotros estamos atendiendo sus necesidades, interactuamos con él, compartimos con él, el usuario empieza a sentir, digamos, empieza a construir una relación con la empresa y el equipo de trabajo y una valoración positiva del mismo. Explorar múltiples opciones en paralelo, es decir, si una solución que hemos prototipado fracasa, si la hemos hecho de manera económica, esto nos permite a bajo costo entonces poder construir nuevas soluciones y poder probarlas. Probar funcionalidad y refinar soluciones, es decir, probar las funciones del prototipo y además determinar si hay que incluir nuevas funcionalidades y a su vez hacer la prueba con un prototipo más refinado. Por supuesto, inspirar mostrando la visión a otros. Y ese es otro tema de lo que realmente no hemos mencionado. No solamente generamos prototipos para interactuar con los usuarios, sino que esos prototipos nos sirven para poder mostrarle algo a nuestros potenciales inversionistas y socios en la medida que vean el producto y en que estamos trabajando y las potencialidades del mismo y cómo resuelve problemas y cómo interactuamos con nuestros clientes y cómo generamos empatía con nuestros clientes. Esto va a convencer a potenciales inversionistas de que vale la pena entonces poder invertir en el desarrollo de un producto ya mucho más refinado, porque aparentemente tiene un mercado. Entonces no solamente construimos prototipos para nuestros usuarios, construimos prototipos también para nuestros potenciales inversionistas. Entonces hay herramientas y técnicas que podemos utilizar para el desarrollo de prototipos. Una de ellas es la denominada storyboard o podemos llamarla también bloque de historia o un guión gráfico. Y es un guión gráfico, es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia que puede servir la guía para representar el producto. Por ejemplo, podemos crear un guión ilustrado como si fuese un cómic o un manga, donde entonces vamos con cada cuadro a ir identificando cómo nuestro cliente va a usar el producto. Que así poder entender exactamente cuáles son los pasos que el cliente toma para desarrollar el producto, cómo se inserta en su entorno, en su día a día. Entonces, esta es una herramienta que nos permite, es una herramienta visual que nos permite entender entonces cómo se utiliza el producto. Incluso hay una herramienta muy interesante que han usado algunas empresas o unos equipos emergentes, que es utilizar Lego. Es decir, construyen, digamos, en lugar de hacer la carcasa de un producto, por ejemplo, la construye con Legos, de modo que la forma del producto se comprenda. Usualmente esta es una fase muy inicial, esta fase no necesariamente este prototipo se lo vamos a mostrar a los consumidores, sino que más bien lo que hace es mostrarnos la forma del producto para ir refinándola posteriormente. Un dibujo simple es dibujar cómo luciría el producto, cuáles son sus características, los colores, etcétera, su aspecto. Y además la funcionalidad, se puede incluso ingresar gráficos que van a indicar como una especie de pequeño instructivo de cómo se utilizaría el producto. Un modelaje simple se puede modelar en arcilla, en papel macerado o en cualquier otra sustancia física para tener una idea en 3 dimensiones. Y el modelaje digital es lo mismo, pero creando en computadora técnicas 2D y 3D, como por ejemplo el caso de AutoCAD. Entonces hay distintas formas en las cuales podemos empezar a encarnar el producto, podemos empezar a darle forma a la idea. Puede ser en 3 dimensiones, puede ser en 2 dimensiones, puede ser de manera digital, puede ser en físico, pero la idea es tener algo con lo cual empecemos a trabajar y modelar. Por supuesto, el momento de mostrárselo a nuestros clientes, lo usual es que tengamos ya un prototipo lo suficientemente refinado y que tenga una funcionalidad definitiva. Aunque mostrar, digamos, la apariencia física del producto, sí que tenga funcionalidad, puede tener algún valor en tanto que puede demostrar si el producto es estéticamente atractivo. Es mucho más útil concentrarnos en funcionalidades y luego la estética y refinándola con el paso del tiempo. Y por supuesto necesitamos entrar en un proceso de evaluación del prototipo, es decir, queremos recopilar comentarios, queremos refinar soluciones partiendo de sus comentarios y queremos aprender más acerca de los usuarios.
La regla básica es que los prototipos se hacen pensando que son soluciones. Es decir, el prototipo es la solución que estamos planteando. Las pruebas se realizan con la premisa de que el prototipo está equivocado. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que estamos haciendo la prueba de modo tal que lo que queremos es entender si estamos equivocados. Entonces, vamos a partir de la idea entonces que el prototipo, digamos, no está cumpliendo su labor, las puntos están orientados en que ha fallado el producto, que le gustaría que tuviese el producto mejor, que no tiene el producto que le gustaría que tuviese, ha logrado el producto resolver sus necesidades o no. Es decir, lo que queremos es, en todo caso, partir de la idea que el producto no es perfecto. Entonces queremos identificar exactamente no solo por qué a las personas puede que no les agrade el producto, sino por qué no les agrada, hacer de modo muy específico para poder entonces pivotar y perfeccionar el prototipo. ¿Y por qué queremos evaluar? Porque queremos refinar prototipos y soluciones. Usualmente el primer prototipo no es otra cosa más que simplemente, digamos, una especie de bosquejo inicial del producto y vamos a ir refinando el prototipo hasta tener algo que realmente consideremos eh, pueda ser, digamos, un producto ya realmente refinado. Queremos aprender más sobre el usuario y el prototipo es una herramienta de investigación, como les había comentado anteriormente. Queremos conocer los siguientes pasos, queremos entender exactamente qué es lo que necesitamos refinar, qué deberíamos descartar, etcétera. Ayuda a las interacciones, por supuesto, porque este proceso de interacción con el cliente, usando prototipo, pues nos permite estar más en contacto con él. Fina puntos de vista, pues nos permite poder entender con exactitud lo que quiere el cliente y, por supuesto, recibir realimentación o retroalimentación, es decir, ir recibiendo información sobre el uso del prototipo por parte de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo evaluamos el producto ante nuestros usuarios? Primero es muéstrelo, no lo diga. Es decir, lo que queremos no es describir cómo funcionaría el prototipo al cliente, lo que queremos es darles a nuestros clientes acceso al producto y permitir que el usuario lo utilice sin que nosotros, digamos, eh, estemos diciéndole exactamente cómo usarlo. Lo que queremos es que el producto, queremos diseñar el producto para que sea muy intuitivo, de modo tal que si se lo damos al usuario, el usuario puede entender muy bien cómo usarlo desde un inicio. Hay que escuchar y resolver las dudas que puedan surgir de nuestros usuarios. Queremos crear una experiencia, queremos que el usuario, digamos, pueda experimentar el producto y poder utilizarlo en la resolución de sus necesidades o la satisfacción de sus problemas, la satisfacción de sus necesidades o resolución de sus problemas. Y por supuesto queremos consultar a los usuarios para comparar con competencia, comparar con otras alternativas y por supuesto comparar con las hipótesis que nosotros tenemos en torno al problema y la solución. Entonces hay otras herramientas y técnicas que podemos usar para ello. Una es el denominado focus group o grupo de enfoque. Este grupo de enfoque lo que vamos a hacer es seleccionar un pequeño grupo de usuarios y vamos entonces entrevistándolos con ellos de manera intensa, detectar deseos y necesidades, evaluar posibles nombres de marcas y conceptos, indagar actitudes y reacciones del grupo ante el producto, que pueden resultar en información valiosa acerca del potencial de un concepto, un eslogan, un producto en el mercado. Esto se suele hacer en persona, si tenemos nuestros usuarios a disposición. Los segundos son pruebas de usabilidad, es decir, probar la experiencia del usuario sobre una posible solución y los usuarios hacen pruebas sobre el prototipo y luego se les consulta sobre la experiencia de uso. Es decir, esto ya estamos hablando de prototipos que ya son funcionales. Por ejemplo, si estamos hablando de plataforma de pago, pues queremos hacer algunos pagos, algunas pruebas de transferencia de dinero y ver la velocidad de la transferencia, si se transfirieron efectivamente, si hay algunos bugs, etcétera. Por cierto, mucho de esto también se aplica solamente a productos físicos, sino además a productos digitales. Entonces, para entender este proceso, estamos hablando de comprensión de las necesidades del cliente, observación, definición del punto de vista del cliente, idear posibles soluciones, prototipar las soluciones, probar las soluciones y reflejar qué es, recolectar la información que nos da el prototipo y entender entonces si hemos llegado o no, hemos resuelto efectivamente el problema, qué necesitamos agregar, qué necesitamos descartar, si hay que pivotar, si hay que perseverar. Y por ejemplo, tenemos entonces lo que sería eh, todo un mapa de desarrollo
de la experiencia de innovación. Por ejemplo, comprender que es esta fase es la de comprensión de nuestro usuario, labores que hay que realizar, usuarios extremos, usuarios que realmente necesitan el producto sí o sí, entrevistas, mapeo de socios y aliados, definir puntos de vista, mapa mental, eh, la herramienta como podríamos, propuesta de valor. A partir de aquí es cuando empezamos a delinear la propuesta de valor, la observación. La observación es mapa de persona, viaje del cliente, mapa de empatía, etcétera. Sé que se pueden sentir un poco sobrecargados con todo esto. Esto es simplemente una manera de entender el proceso ya de manera gráfica. Esto lo vamos a también estudiando más adelante y también en los feedback que vamos a realizar de lo que van a entregar, digamos, el primer ensayo de desarrollo de lienzo Canvas, pues a través del proceso de feedback vamos a empezar a explorar todas estas ideas. Tenemos alrededor de 5 minutos, así que podemos, en lugar de continuar, quiero hacer algunas recomendaciones de lectura. Voy a tratar de conseguir estos libros en castellano para ustedes. Creo que alguno de ellos está disponible, pero me había comentado incluso, creo que es Verónica, no sé si Verónica nos está acompañando en este momento. Parece que no, pero una compañera Verónica había comentado qué libros pudiesen recomendar, que pueden recomendar para ellos. Aquí tienen digamos, una oferta bastante interesante de libros. Una muy interesante, por ejemplo, The Design Thinking Playbook o la guía de desarrollo, pensamiento de diseño, que esto es bastante útil, la voy a buscar también y tenerla a para disposición. En todo caso, estas son recomendaciones y no necesariamente eh, peticiones o obligaciones de lectura para esta cátedra. Entonces, vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Sé que ha sido mucha información, sé que puede sentirse un poco sobrecargado, así que vamos a salir de algunas dudas o algunas preguntas que puedan tener al respecto. De que adelante pueden alzar la mano si tienen alguna pregunta, comentario, duda. Entiendo entonces que el tema... Ok, perfecto. Jonathan, adelante. Sí, profe, buenas tardes. Yo le quería preguntar, ¿qué piensa usted sobre prototipar un producto y presentarlo en dos versiones? O sea, le presentas al cliente tus dos prototipos. ¿Es recomendable o es mejor hacer un prototipo, luego otro y así, hasta que tienes el que finalmente eh, pega en el mercado? Muy buena pregunta, Jonathan. La respuesta es la siguiente, depende de los recursos que tengan a disposición. Si tienes suficientes recursos para diseñar dos versiones del producto, partiendo quizás de que el equipo tiene dos hipótesis. Bueno, creemos que esta pudiese ser una mejor solución, creemos que esta otra pudiese ser una mejor solución. Una posibilidad sea, por ejemplo, presentar el primer prototipo a un grupo de usuarios, presentar entonces el otro prototipo a otro equipo de usuarios e intercambiar y comparar notas y revisar cuál es más efectivo. Usualmente yo recomiendo un prototipo a la vez. ¿Por qué? Porque un prototipo a la vez permite a los equipos pequeños poder trabajar efectivamente en base a un prototipo a la vez, que varios prototipos ya requeriría equipos de trabajo un poco más grandes, que requieren más recursos para ir desarrollándolo. Es viable en sí, digamos, una organización que tiene los suficientes recursos para ello. Yo recomiendo en todo caso mejor focalizar y desarrollar exclusivamente un prototipo. Yo creo que eso es más económico en términos de esfuerzo y recursos materiales. Espero que eso conteste tu pregunta, Jonathan. Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Pueden alzar la mano. Adelante. Entiendo entonces que el tema ha quedado claro hasta ahora. Profe, yo le quería preguntar, ¿cuál de esos libros, o sea, recomienda usted más?
Vale, hay un libro que yo recomendaría que es Las caras de la innovación de Tom Kelly. Tom Kelly, digamos que es ah, uno digamos, es la luminaria del área de pensamiento de diseño. Lo recomiendo muy bien. De hecho, voy a buscarlo. Yo creo que algunos de estos los tengo grabado en un disco duro. Voy a buscar a ver si los tengo disponibles. Es un poco difícil a veces conseguirlos en español. No obstante, hay libros de innovación de pensamiento de diseño enfocado para ello. Ahora, la metodología Lean Startup nos ofrece, digamos, también digamos, ofrece también información cómo desarrollar productos, pero si quieren buscar uno de estos libros, yo les recomiendo el de Tom Kelly. También recomiendo la guía de pensamiento de diseño, que es bastante bueno. Yo me voy a comprometer con ustedes a darles a disposición estos libros para que lo tengan, además para su uso personal, porque creo que son muy buena literatura. Protothinking también de Neil Martínez es también bastante bueno, así que les recomendaría esos dos. Vale, entonces finalizo esta sesión recomendando que revisen la actividad grupal módulo 7. Recuerden que la entrega tope es para el viernes de la próxima semana. Yo ya estaré sumando entonces la nota de la actividad de de Steve Jobs. Ya corregí la de un salón, me falta la de la otra. Y ya estará entonces disponible en Secretaría General. Espero que para este fin de semana, si la conexión no me falla. Así que les agradezco a todos por haber asistido. Esta sesión está grabada y estará disponible en un enlace en el video de YouTube respectivo. Así que